Ahora sí está grabando. Entonces, si quieren hacer consultas de algún ejercicio de la práctica, nos podemos guiar después del PowerPoint, no hay drama. Pero la idea es que con hoy ya van a poder hacer todos los ejercicios de cuerpo rígido, de la guía 7. Esta guía para mí es la más difícil de las 4. Es la que creo que más tiempo hay que dedicarle. Y por lo menos era la que estaba más presente en los parciales cuando tomábamos 4 ejercicios. Este cuatrimestre, como es atípico, no sé cuánto va a influir, pero seguramente va a influir bastante. Bueno. Entonces, simplemente recordar que cuando uno tiene un cuerpo rígido, ese cuerpo rígido tiene dos posibilidades, en realidad son 6 grados de libertad de movimiento. 3 que son para traslación, o sea, digo 3 porque puedes moverse en el eje X, en el eje Y, en el eje Z. Y además la rotación, que puede ser tanto en el eje X como Y como Z. En general nosotros vamos a tener una traslación en el eje X o el Y y una rotación en Z. Pero cualquier cuerpo rígido, su movimiento se puede descomponer como una traslación, donde todos los puntos del cuerpo rígido, estoy buscando el láser, todos los puntos del cuerpo rígido se trasladan, ¿sí?, con la misma velocidad, que es la velocidad del centro de masa, en una dirección, más una rotación en la que los puntos del cuerpo rígido, cada uno tiene una velocidad de rotación distinta, que depende mucho del radio, pero todos tienen la misma velocidad angular. Y a lo largo del cuerpo rígido, ese vector de velocidad va a ir cambiando. Por ejemplo, si uno está en esta punta, en este cuadrante izquierdo, la velocidad va a ser hacia arriba, siempre suponiendo que el rígido está girando en sentido horario. Por ejemplo, si uno está en la parte de arriba, la velocidad va a ir hacia la derecha, pero si está abajo, la velocidad va a ir hacia la izquierda. La velocidad que uno ve en el cuerpo rígido total va a ser la suma de una traslación más una rotación. Entonces, si comparan eso, por ejemplo, la velocidad en la parte de arriba va a ser la suma de una velocidad hacia la derecha del centro de masa más un R por omega hacia arriba. Si en cambio uno lo ve abajo, la velocidad va a ser la del centro de masa, pero ese R por omega va a aparecer restando, porque va hacia la izquierda. Entonces, hay algo que se llama condición de rodadura, que lo que nos dice es que el punto de contacto entre el cuerpo rígido y el piso, por ejemplo, tiene que tener la misma velocidad. Que si uno tiene que el piso está quieto, esa velocidad es 0. Entonces, yo ahí elegí un sistema de ejes, X, Y, y planteé lo que se llama la condición de herradura. Plantear la condición de herradura es esto: decir que la velocidad en el punto A es igual a la velocidad del piso, que tiene que ser 0 en este caso porque el piso está quieto. Vamos a hacer un ejercicio de la guía, que es el 23, donde, por ejemplo, el piso se mueve. Vamos a ir en un rato a ver qué es lo que pasa. Entonces, si lo piensan, la velocidad en el punto A, en el punto más bajo del cuerpo rígido, es una suma de dos velocidades. Como les dije en la diapositiva anterior, es la del centro de masa, que va hacia la derecha, y una velocidad de rotación, omega por R, acá abajo, que si se acuerdan de la diapositiva anterior, voy a volver. Esa velocidad, si el cuerpo rígido gira en sentido horario, va hacia la izquierda. Entonces tengo una a la derecha, una a la izquierda, esas dos se restan. Por eso lo escribo así, con el centro de masa menos omega por R. Bueno, y la velocidad del piso, en este ejemplo, es 0. Si uno despeja, llega a una relación en que la velocidad del centro de masa es omega por R. Lo que uno puede hacer con eso es derivarla, porque en general cuando vayamos a hacer
dinámica, están las ecuaciones de Newton, las ecuaciones de torque, y ahí aparecen tanto la aceleración del centro de masa como la aceleración angular. La derivamos para obtener una relación, ¿sí? Esta relación que está acá es útil, pero no para hacer dinámica. Esto es más para algún problema de cinemática, donde tengamos velocidad y velocidad angular. En dinámica necesito las aceleraciones. Entonces lo que hago es derivar con respecto al tiempo. Acuérdense que la derivada de la velocidad es la aceleración. La derivada de la velocidad angular es la aceleración angular, ¿sí? De omega pasa a alfa, y R es constante, así que cuando derivo queda igual. Entonces, una pregunta que uno se tiene que hacer es si están bien los signos. Entonces, quiero que piensen en cómo sería el signo de la aceleración del centro de masa, en este ejemplo, y cómo es el signo de la aceleración angular. Son contrarios, ¿no? Fíjense que el cuerpo se mueve hacia la izquierda, hacia la derecha, perdón. Entonces, tiene una aceleración hacia la derecha. Exacto. Entonces, este se mueve hacia la derecha, ¿sí? Va a ser positivo este que está acá. Y el omega, fíjense que se mueve en sentido, gira en sentido horario. El sentido de giro va a estar definido por dónde giraría desde el eje X hacia el eje Y. O sea, mi giro positivo es de X hacia Y. Déjenme agarrar el marcador. O sea, mi positivo de giro es este. Es en esta dirección, por los ejes que elegí. Ese es el positivo. Entonces, si yo tengo algo que está girando con un alfa, ¿sí? Supónganse que ya hablamos de aceleración, que está girando en sentido horario, este alfa va a ser negativo. Entonces, fíjense lo que dijimos. Este es positivo, este es negativo. ¿Está bien esta ecuación? Yo puedo tener algo positivo a la izquierda con algo igual a algo negativo a la derecha. ¿Estamos todos de acuerdo que no? Que la única solución de eso es que ambos sean cero y sabemos que no es cero. Entonces, cuando uno llega a estas relaciones, no las escriban así muy felizmente sin verificar los signos, porque si yo pongo esto en un problema de dinámica y me olvido el signo, el problema va a estar todo mal. Entonces, lo correcto en este caso sería plantear con un signo menos, agregarle un signo menos para que tenga sentido la ecuación. Otra opción, si a ustedes no les gusta agregar el signo menos, es algo que yo hago muy seguido, es en lugar de elegir el eje Y para arriba, lo podemos elegir hacia abajo. Si yo hubiese elegido el eje Y hacia abajo, ¿dónde está mi borrador? Si yo hubiese elegido el eje Y hacia abajo, que si lo piensan un poco no perdemos nada, porque en Y lo único que vamos a tener en Newton es una ecuación que dice que normal es igual a peso. Entonces, si yo elijo el Y para abajo, el sentido positivo de giro es hacia allá. Es en sentido horario, acompañando a omega. Un segundo. Me olvido siempre de silenciar el teléfono. Listo. Entonces, en este caso, si yo elijo los ejes como X hacia la derecha y hacia abajo, esta relación entre el centro de masa y alfa por R la puedo escribir positiva, porque este va a ser positivo y este va a ser positivo. Entonces, mi recomendación cuando uno hace dinámica de cuerpo rígido es tratar de elegir todos los ejes a favor del movimiento. ¿Sí? No solo del movimiento, sino también de las rotaciones. O sea, que las rotaciones me quedan positivas. Eso va a hacer que se me haga más fácil plantear condiciones de rodadura. Y después cuando chusmee los últimos ejercicios de la guía, que creo que Cristian me dijo que hizo alguno, les va a pedir, por ejemplo, los dos últimos, les pide que muestren que la aceleración del centro de masa es igual a algo. Esos ejercicios están pensados tomando los ejes de forma positiva.
No sé si hasta acá tienen alguna duda. La idea mía de hoy era trabajar con algunos casos donde la rodadura no es tan obvia. Y vamos a hacer un par de ejemplos donde por ejemplo, la parte de abajo se mueve, entonces cómo planteamos rodadura, que ya no les va a quedar como esto que está acá. Voy de vuelta con lo de los signos. Déjenme buscar el borrador. Entonces, para que quede claro, si revisan los signos, si uno plantea el eje X y tradicional, esta aceleración resulta positiva, ¿sí? El cuerpo se está acelerando hacia la derecha, así que este lado es positivo. Alfa, ¿sí? Si lo ven, gira en sentido horario, y por los ejes que nosotros tenemos, el giro positivo es antihorario. Siempre el giro es de X hacia Y. Entonces, los positivos son los que giran en sentido antihorario. Entonces, este alfa me va a ser negativo. Entonces, si yo planteo esta ecuación en un ejercicio de dinámica y no le pongo este signo menos, ¿sí? La ecuación va a dar el problema va a dar cualquier cosa. Entonces, de vuelta, cuando planteen este tipo de condiciones, asegúrense que los signos estén bien. Lo otro que uno puede hacer es, en lugar de tomar los ejes X y típicos que venimos tomando en todos los problemas, podemos tomar el eje Y hacia abajo, que cuando uno toma el eje Y hacia abajo no pierde mucho, porque en el eje Y la única ecuación de Newton que tenemos nos va a decir que normal es igual a peso, lo cual no nos va a aportar mucho. Pero el giro nos queda positivo en el sentido de ómega, que sería el sentido de alfa. Entonces, esta relación que tenemos acá, ahora sería positivo-positivo. Entonces, ahora sí tiene sentido lo que estamos planteando. Entonces, pasemos a ver, vamos a ver qué nos dice el chat. ¿Ya? Pasamos a ver este ejercicio 23. No sé si alguien ya lo hizo, porque con lo que dio Cristian en la clase pasada podían hacer toda la guía. Pero la idea es que tenemos un cilindro que está sobre una tabla, o sobre un bloque, dice, y no lo puedo leer porque me tapa esto, ahí va. Bueno, se encuentra en reposo sobre una mesa horizontal sin rozamiento. O sea, vamos a aclarar, esta tabla que está acá está en una superficie sin rozamiento. ¿Sí? El cilindro que está acá, con la tabla, sí tiene un rozamiento con la tabla, lo que va a hacer que esto gire. Si no, bueno, primero no se va a trasladar y tampoco va a girar. Entonces, acá no hay rozamiento, ¿sí? La tabla es libre de moverse, ¿sí? Y en esta zona sí va a haber un rozamiento. Y nos dicen que el cilindro rueda sin deslizar, sin deslizamiento. ¿Por qué no escribe? Esto es un sinónimo de que tenemos rodadura. Recuerden que rodadura no es necesariamente que la aceleración del centro de masa es alfa por r. ¿Sí? Esto rodadura no implica directamente esto. La mayoría de los problemas sí va a pasar que tenemos esta relación porque el piso está quieto. Rodadura lo que implica es que los puntos de contacto entre los dos cuerpos, ¿sí?, tienen velocidad relativa a cero. O dicho de otra forma, tienen la misma velocidad. Entonces, tenemos que determinar la aceleración del bloque y la aceleración del centro de masa.
Estos problemas en general, la parte A y la parte B, la vamos a hacer juntos. Lo que uno tiene que hacer es plantear las ecuaciones de Newton, plantear las ecuaciones de torque, y la aceleración del bloque y la aceleración del centro de masa van a aparecer naturalmente como incógnitas de ese problema. Entonces, planteemos los diagramas cuerpo libre antes que nada. Como todo problema de dinámica, si planteamos los diagramas de cuerpo libre primero, descomponemos las fuerzas que necesitamos descomponer, y planteamos las ecuaciones de Newton y ahora las ecuaciones de torque. El problema queda planteado y uno solamente tiene que hacer la parte más matemática de despejar. Entonces, por ejemplo, para la tabla, me quedaron medias chicas las fuerzas, pero fíjense que las fuerzas que aparecen son una fuerza F, que tira hacia la derecha, esta que me dice el problema. Tenemos una fuerza de rozamiento, ¿sí? Que es con el cilindro, ¿sí? No es con la parte de abajo. Tenemos el peso obviamente hacia abajo. Una normal con el piso, porque está apoyado en el piso. Y tenemos una normal hacia abajo, que es la que el cilindro le hace a la tabla. Esas son las fuerzas que aparecen en la tabla que tenemos. Una pregunta. Sí. Si el rozamiento es del cilindro, ¿por qué va para ese lado y no para el otro? Porque lo que hace el rozamiento en este caso es hacer que la tabla frena la tabla del cilindro. Para poder arrastrarla, ¿sí? Yo lo veo más claro así, mira. Esta tabla se tiene que mover a la derecha, ¿sí? Entonces, lo que va a hacer el cilindro, ¿sí? O lo que debería hacer el cilindro es acompañar a la tabla, que se muevan todos como uno, ¿sí? Hasta ahí estamos. Eso porque justamente no hay deslizamiento. La velocidad en este punto abajo tiene que ser la misma que la de acá. ¿Estamos hasta ahí? Sí, sí. Entonces, déjame borrar. Entonces, en realidad yo lo que hice en mi cabeza fue al revés. No planteé primero la tabla, sino que planteé primero el cilindro, porque de esa forma yo tengo más claro dónde va el rozamiento. Entonces, el rozamiento, en el caso del cilindro, va a terminar yendo hacia la derecha, de manera de que se puede mover junto con la tabla. Entonces, si el rozamiento va hacia la derecha en el cilindro, va a irse a la izquierda en la tabla. Otra forma de pensarlo es que lo que hace que el cilindro estando arriba de la tabla es frenarme. Si yo le aplico una fuerza F de la misma magnitud que en este problema y no tengo un cilindro, lo que voy a tener es que la tabla se va a acelerar más sin cilindro que con cilindro. Esa es otra forma de verlo. Sí, ahí entendí. Gracias. El cilindro quiere girar hacia la izquierda. Sí, yo lo dibujé para el otro lado, ¿no? Sí. Perdón. Vamos a borrarlo, que quede claro. Sí, cuando tiro de la tabla, uno está acostumbrado a que las cosas giren para el otro lado, pero en este problema no. Lo que voy a hacer es este giro. ¿Sí? La única fuerza que me hace torque es el rozamiento. Y si se fijan, este rozamiento hace un torque así. ¿Sí? Que de esa forma yo elegí los ejes X e Y. Porque el giro positivo está en esta dirección. Un segundo. Entonces, sobre el cilindro tenemos tres fuerzas. Su peso, obviamente. La normal, que es la misma normal que con la tabla. Y la fuerza de rozamiento, que es la misma fuerza de rozamiento que aparece acá. Solamente de signo contrario. Son pares de acción y reacción. Entonces, podemos plantear para la tabla, tenemos una ecuación de Newton. ¿Sí? Hay una ecuación de Newton más que no la escribí. La aprovecho de escribir ahora, pero no tiene mucho sentido, que es que la normal del piso es la normal más el peso.
¿sí? No la escribí porque no aporta nada al problema. Y para el cilindro tenemos la ecuación de Newton en el eje X. ¿Sí? Tenemos una ecuación de Newton que es normal igual a mg en I, pero de vuelta no aporta nada. Y después tenemos una ecuación de torque, que fíjense que el rozamiento, por cómo lo definí, hace un torque positivo, así que esto tendría un más, que es el rozamiento por la distancia, R. Y esto es igual al momento de inercia del cilindro por alfa. Yo elegí poner los giros en el centro de masa, que es lo más cómodo. ¿Por qué no me importan las ecuaciones en I? Si yo tuviese que calcular la fuerza de rozamiento, una forma de calcular la fuerza de rozamiento es, si fuese dinámica, hubiese sido muy dinámico por la normal. ¿Sí? Pero este rozamiento no es dinámico. No, sí, no es dinámico. Este rozamiento, creo que ya lo había puesto, lo iba a decir más adelante, pero lo voy a aprovechar a decir ahora, es de tipo estático. Cuando ustedes tienen condición de rodadura, la fuerza de rozamiento es estática. Y para que recuerden, la fuerza de rozamiento estática no tiene una fórmula, sino que uno la tiene que despejar. Termina siendo una incógnita. Lo que sí tiene fórmula es el rozamiento máximo, pero no nos da ningún dato que nos diga que usemos el rozamiento máximo. Sino que esta fuerza de rozamiento va a ser una incógnita en las ecuaciones de Newton que tenemos. Esta fuerza de rozamiento, acuérdense que además tiene la propiedad de, como es estática, que no hace trabajo. Entonces, en los problemas que tengamos que aparece esta fuerza, su trabajo va a ser nulo. Eso es justamente porque, como no hay diferencia de velocidades entre el contacto del cilindro y la tabla, ¿sí? No hay desplazamiento en esa zona. Entonces, bueno, tiene trabajo nulo. Entonces, bueno, me avisa que me quedan 10 minutos. Vamos a relacionar la velocidad de ambos cuerpos usando rodadura. Los dos cuerpos se mueven hacia la derecha. Me faltó escribir acá que esto gira así. Ah, sí, ahí está. Y lo que tenemos que poner es que el punto abajo, el punto de contacto, tienen la misma velocidad la tabla y el cilindro. ¿Cómo hacemos eso? Fíjense que la velocidad de la tabla es simplemente una velocidad lineal que va hacia la derecha. ¿Sí? Nosotros elegimos los ejes así. X, Y. Va hacia la derecha, así que la vamos a escribir como velocidad de la tabla positiva, no hay nada más. Pero la velocidad del cilindro en la parte de acá abajo, ¿sí? Es una combinación de una traslación, que tiene una velocidad que es la del centro de masa, y una rotación, que tiene omega por R. Que si se fijan, en la parte de abajo, el cilindro, la rotación apunta hacia la derecha. O sea, va a aparecer sumando. No, si gira en sentido contrario de la tabla, si se está moviendo... No, en realidad esto gira hacia la izquierda, pero avanza. Es como una... Bueno, no estoy en el pizarrón, pero no sé si se entiende. O sea, este movimiento es... A ver si... Es un movimiento así. Es como dibujar este tipo de cosas. Creo que no queda claro, pero... son las cosas que explicaría con la mano, pero... No sé si... No quedó más claro, ¿no? Felipe. Te das cuenta más que nada del giro, porque la fuerza que tenés es la de rozamiento y que te apunta hacia la derecha. Entonces eso te da un torque que te hace girar en este sentido. Esa es otra forma también de verlo. Pero entonces, de vuelta, cuando planteamos
la igualdad de velocidades, tenemos por un lado la de la tabla, va a ser la del centro de masa más omega por r. Que de vuelta, si uno deriva esto, la velocidad de la tabla va a ser la aceleración. Es difícil de recrear esto porque tenés que estar en la condición de rodadura. A veces cuando lo recreas no te das cuenta que estás en una situación en donde desliza y ahí es otro mundo. La mejor forma de verlo me parece que es el rozamiento para el lado que apunta. El rozamiento es como que es la única fuerza en X y hace torque en sentido antihorario. Entonces el giro te tiene que quedar antihorario. Y el bicho este se va a mover hacia la derecha porque la fuerza de rozamiento apunta a la derecha. Entonces si uno deriva le queda la aceleración, ¿sí? La aceleración de la tabla la voy a escribir como A simplemente, la aceleración del centro de masa, y el omega pasa a ser alfa. Una cosa importante es que en este problema no vamos a poder decir que la aceleración del centro de masa es alfa por r. ¿Sí? Esto no lo vamos a poder decir. La condición de rodadura lo que me está diciendo es esto. ¿Sí? Este es un problema en donde cambia. Y es uno de los problemas en los que uno tiene que tener un poco más de cuidado con la rodadura. Entonces uno acá puede despejar, bueno, que alfa es esta cantidad que está acá. Entonces, si volvemos a las ecuaciones que tenemos, sí, estas dos son las de salen de Newton. Tenemos una ecuación de torques y ahora tenemos una relación entre las aceleraciones, que es esto que está acá. Entonces, este problema no tenía números, tenía simplemente letras. De vuelta, necesito una tecla de acceso rápido al borrador y a la lapicera esta. Entonces, fíjense que las incógnitas son la fuerza de rozamiento, la aceleración del centro de masa y alfa. 4 incógnitas, 4 ecuaciones. Esto lo puedo resolver. Entonces, si agarramos esta ecuación y reemplazamos el rozamiento por lo que uno obtiene en la ecuación de torque, va a llegar a que la aceleración del centro de masa es R por alfa dividido 2. Entonces, fíjense la diferencia entre estas dos cosas. Si el piso no se moviera, la aceleración del centro de masa sería el doble de que si se mueve. Ese es un primer resultado. Bueno, ahora más que nada eso es medio anecdótico, pero... no, bueno, pensé que había algo más. Entonces, si reemplazamos eso en la ecuación que relaciona los movimientos, y esto lo metemos acá, nos va a quedar así, que se puede traducir en que la aceleración del bloque, sí, de la tabla, ¿sí? Es 3 veces la del centro de masa. Eso es algo que se puede despejar. Entonces, si ahora uno escribe las ecuaciones de Newton en términos de la aceleración del centro de masa, uno puede despejar que la aceleración del centro de masa del cilindro es esta cantidad que está acá. Y entonces los multiplico por 3 y ya tengo la aceleración del bloque. Hasta ahí va el problema. ¿Se puede volver a la diapositiva anterior? Un segundo. Sí. Ahí está. Lo que quiero que se lleven de este problema es que cuando uno tiene el piso que se mueve, ¿sí? La ecuación de rodadura ya no es tan trivial como alfa por r. Lo van a tener que pensar un poquito más. Fíjense que este alfa, que está acá, si volvemos a esta diapositiva, lo voy a escribir acá de vuelta, alfa es la aceleración del bloque menos la aceleración del centro de masa sobre r. Fíjense que la aceleración del bloque es 3 veces la del centro de masa. Entonces, esta cantidad que está acá es positiva. Entonces, alfa, por cómo lo definí, también es positiva. Entonces, no hacía falta
cambiar los ejes o poner un signo más. No sé si tienen alguna duda, algo que quieran preguntarme. Bueno, voy a hacer un reset del Zoom. Entro y salgo, así me quedan 2 minutos y hacemos el último problema, que es para mí el gran problema de la guía de cuerpo rígido. Entro y salgo, ahí va. Bueno. No sé si habían llegado hasta acá en la guía. Si bien creo que podían hacer toda la guía, era como bastante mucho para un fin de semana. Pero bueno, Cristian la otra vez me dijo que hizo el problema 27. A mí me gusta hacer el problema, esto se trabó de vuelta, el problema 26, que me parece que es el problema, no sé si más complicado de cuerpo rígido, pero me parece que si uno logra entender este problema, entiende bastante de cuerpo rígido, sobre todo la parte de dinámica. Y este es un problema donde tenemos dos cuerpos que están relacionados, unidos por una soga, un bloque que va a caer hacia abajo, y lo que va a hacer es que este carrete se mueva hacia la derecha. Entonces, este que está acá abajo no es un cuerpo rígido, así que solamente puede trasladarse. Pero en cambio el carrete este es un cuerpo rígido, entonces no solo va a trasladarse, sino también va a girar. Siempre tengo discusiones para qué lado gira, pero créanme que esto gira así. ¿Sí? En general, cuando uno tiene el piso quieto, la fuerza de rozamiento va para este lado y va a ser la que mayor torque haga. Este problema es un poco más difícil de ver por dónde gira, porque tenemos dos torques opuestos. Uno es el rozamiento y otro es la tensión, que lo hace girar en el otro lado. Mi regla es que el rozamiento, como está más lejos, hace más torque, entonces esto va a terminar girando hacia el lado, hacia el sentido horario. Puede ser que gire para el otro lado, hay algún juego entre las relaciones entre R chica y R grande que pueden hacer que gire, pero eso es otro problema que es bastante interesante. Si lo googlean, está bien explicado en, creo que Física Recreativa o alguna de esas páginas. Entonces, la idea es que tenemos un carrete que está formado por dos tubos, por un tubo cilíndrico, o sea, sería esto. Es un tubo cilíndrico que no tiene masa, no tiene momento de inercia. Si yo lo planteo al revés, yo creo que te va a salir con un signo menos. Debería salir con un signo menos, pero me parece que la vez que lo planteé al revés, para intentar, daba cualquier cosa. En general uno se da cuenta para dónde gira. Justo yo elegí dos problemas donde los giros son no tan obvios. Yo creo que lo más grave es si esta relación te queda mal. Ahora vamos a hablar de eso. La idea es que, bueno, tienen un tubo que une dos aros. ¿Sí? Esto sería el carrete. Y bueno, se mueve para allá. Entonces, este carrete lo vamos a tener que pensar como dos aros de masa m. Entonces la masa total va a ser 2m. Y de la misma forma los momentos de inercia se van a sumar. Bueno, de esta parte del aro, del cilindro, acá se ata una soga, acá se aplica la tensión y acá se aplicaría la fuerza de rozamiento. Eso sería el dibujo medio en 3D. Y nos dicen que, bueno, que los aros ruedan sin deslizar, entonces de vuelta estamos en la condición de rodadura. Lo primero que nos pide es que, digamos que la aceleración del bloque
va a ser esta cantidad que está acá. Yo voy a optar por un camino inverso y voy a empezar haciendo el diagrama de cuerpo libre y demás. Creo que hice eso, no me acuerdo qué escribí. Ah, sí, primero vamos a elegir un sistema de ejes para cada cuerpo. Entonces, esto va a girar en este sentido y se va a mover para la derecha. Entonces, que se mueva hacia la derecha ya me dice que voy a elegir el eje X hacia la derecha, a favor del movimiento. Entonces, el eje Y lo voy a elegir de manera que el giro me quede positivo. Entonces, en este caso, como el giro es en sentido horario, lo que me conviene es elegir el eje Y hacia abajo, para que el alfa sea positivo. De vuelta, no es algo en lo que uno pierda mucho eligiendo el eje Y hacia abajo, porque la ecuación de Newton en el eje Y mucho no me va a aportar. Entonces, esa libertad que tenemos para el eje Y, en este caso, resulta bastante útil para que las rotaciones sean positivas. Después, el cuerpo abajo solamente tiene una extracción hacia abajo, así que elegí un eje X positivo hacia abajo. Si quieren pueden elegir un eje Y a la izquierda, a la derecha, eso es indistinto porque no aporta nada. Entonces, planteemos las fuerzas que aparecen en este cilindro. Las fuerzas que tenemos son la tensión hacia la derecha, el peso hacia abajo, ¿sí? Y una normal hacia arriba. Y obviamente me falta la fuerza de rozamiento, que en este caso va a apuntar hacia la izquierda. Entonces, las ecuaciones de Newton, en el eje Y tengo normal igual a peso, que de vuelta no aporta nada. Tenemos en X la tensión menos la fuerza de rozamiento, una punta a la derecha, otra punta a la izquierda, así que van a estar restándose. No hay rozamiento entre los tubos, sí, vos decís un rozamiento acá. No, la idea es que están... la idea es que si hay rozamiento entre los tubos, termina siendo una fuerza interna. Entonces, me va a aparecer sumando y restando y se va a cancelar. Estamos planteando las ecuaciones de Newton, yo no lo dije. Estamos planteando no escribe. Estamos planteando las ecuaciones de Newton para todo el carrete. O sea, los dos aros. Entonces, cuando yo acá escriba la masa, voy a escribir 2m. No una sola m. ¿Está bien? Si yo tuviese que escribirlo para un solo aro, aparecería una fuerza así de vínculo o rozamiento acá, que me va a aparecer en el tubo y en el aro. Entonces, como yo estoy escribiéndolo para todo el conjunto, bueno, esa fuerza se cancela y no aparece. Entonces, de nuevo, lo que estoy escribiendo es para todo el conjunto. Aro 1, tubo, aro 2. Entonces, la masa va a ser 2 veces la masa de un aro. Entonces, mira, acá puse que son 2 aros. Vamos a borrar esto, sí. Profe, ¿puedo preguntar algo que no es de este tema, pero justo estaba repasando y, sí. y ahora tiene que ver? ¿Cuál es la diferencia entre, o sea, las ecuaciones de momento de inercia, ¿no? ¿Cuál es la diferencia entre un cilindro sólido y una varilla? El cilindro, lo que le va a cambiar es en el momento de inercia, que son como muy distintos. El cilindro en general vos tenés que la rotación es así. ¿Sí? Y si vos tenés una varilla, ¿sí? La varilla tiene una rotación de este estilo. Entonces, por un lado, el momento de inercia de un disco o un cilindro es mr² sobre 2. Eso sí es un disco relleno. Si es un disco, un aro, este dividido 2 no va a aparecer. En una varilla vos tenés que es ml² sobre 2. Entonces, si uno lo piensa radio igual a longitud o alguna cosa similar, por ejemplo, lo que va a tener es que la varilla es un poco más difícil de mover que el cilindro. En general el cilindro es una rueda, es lo más fácil que tenemos para hacer girar. Claro, pero en los dibujos había uno que era como si fuera un cilindro, pero haciéndolo girar como si fuera en el eje Z. En el eje Z, el eje Z es el que sale para el pizarrón.
Como si fuera el que va hacia arriba en su dibujo. Ok, a ver. Sí, creo que hay un ejercicio muy parecido en la última guía. Pero, vamos a borrar. No me acuerdo qué ejercicio de la guía decís. No, estaba en la guía de teoría, digo. Estaban planteadas las ecuaciones y decía que en ese caso... O sea, vos tenés tipo... vos tenés este cilindro, tipo, y lo que gira es así. ¿Algo así? No, a ver, o sea, sería como... a ver. Sí. Si me acepta ahí lo puedo dibujar un segundo. No sé que si el resto lo puede ver, creo que no. Para que no lo puedo ver yo. Era como si fuera un cilindro así. Dame un segundo que se me trabó. O no lo puedo ver. Se ha detenido. No, ahí se fue. No llego a verte, perdón. Para que comparto de vuelta. Ahí están viendo el PowerPoint, ¿no? Sí, a ver, ahí estoy dibujando. ¿Se ve algo? Yo no veo nada. ¿El resto ve? Ahí estás dibujando el mío. Dale. Era un cilindro como si fuera así y giraba. Tenía el eje acá. Ok. Entonces ya te entiendo. En ese caso, no entiendo la diferencia con una varilla. Yo creo que la diferencia, ¿sabes cuál es? Para que voy a pasar al PowerPoint grande. Sigo grabando, ¿no? Lo puedo dibujar acá. La diferencia es que te cambia el momento de inercia siendo un disco rígido. Entonces, la diferencia, ¿sabes cuál es? Es que la varilla está pensada para algo que solamente tiene una extensión en longitud. ¿Sí? Matemáticamente serían como puntos todos alineados uno atrás del otro. En cambio, el cilindro lo podés pensar con una varilla que tiene una longitud así, pero además esto es masa. Entonces tiene una superficie extra. O sea, acá esto tiene radio. Está bien. En ese caso sí me quedan iguales, claro, está bien. Porque la del cilindro era lo mismo que la de la varilla más un cuarto de la masa por el radio. Exactamente, sí. Sí, lo subí en la otra clase, pero sí, es una parte, es como ml cuadrado sobre 2, algo parecido así, sobre 12 creo que es, y después tiene algo como mr cuadrado, me parece, sobre 4 o algo así. Sí, sobre 4. Sí, si el radio se te va a 0, que es el caso de la varilla, recuperás el momento de inercia. Perfecto, o sea, la varilla no tiene radio, digamos. No, la varilla no tiene radio, son dos puntos uno atrás del otro. Y el no tener radio, lo que te va a hacer es que esto sea mucho más fácil de girar que esta situación, porque tiene un momento de inercia más chico. ¿Sí? Acuérdense que siempre, mientras más grande sea el momento de inercia, más difícil es hacerlo rotar. Es como la masa y la aceleración. Entonces, bueno, me quedan todas grabadas. Vamos a ver. Acá está. Den un segundo que borramos. Excelente, no me deja borrar. Bueno, no importa. Bueno, habíamos quedado en las ecuaciones de torque. Fíjense que como elegimos el torque positivo hacia allá, la fuerza de rozamiento hace un torque positivo. Entonces va a ser la fuerza por la distancia, F rozamiento por radio. Y la tensión me hace girar a esto hacia allá, se va a oponer al giro de rozamiento, entonces va a ser negativo, pero está en un radio más chico, entonces va a ser T por R chiquito. Y esto es el momento de inercia por la aceleración angular. Que el momento de inercia me quedó tachado, para un aro es mr cuadrado, o sea, es el doble que si el disco fuese macizo. Entonces, lo que yo voy a tener que poner, perdón, quedó tachado, después le voy a pasar la diapositiva bien, pero lo que voy a tener que hacer es, al momento de inercia, que era este, multiplicarlo por 2. Entonces, ahí me queda una ecuación de torque.
Entonces, hasta acá lo que tenemos son dos ecuaciones. Esta de Newton y esta de torque. Entonces, nada, recuerden, ya lo había dicho, pero este rozamiento es del tipo estático. ¿Por qué cuando hiciste el centro de masa usaste R grande y no R chica? Digo, la inercia del centro de masa, sí. Porque como hay porque dos y hay una R grande. Porque, digamos, el aro, lo que vos contás es desde el centro hasta el máximo radio que tenés. Después el resto es como un aro vacío. Es como un disco que está, un disco que está vacío. Toda la masa la tenés concentrada en R grande. No sé si se entiende. O sea, no es que hay un disco de R chico y un disco de R grande. Es un único disco de R grande. Que bueno, está a la izquierda y está a la derecha. Entonces, por eso el por dos. Sí, se entendió, gracias. Entonces, si analizamos el bloquecito, que es lo más fácil, solamente es una ecuación de Newton en el eje X, que va a ser el peso es hacia abajo, yo elegí hacia abajo positivo, así que tengo mg menos la tensión, que es la masa por la aceleración del bloque. Una cosa importante que no dije es que las tensiones son iguales, que es algo que ya no va a ser tan obvio cuando tenemos cuerpo rígido. Las tensiones van a ser iguales porque, déjenme volver para atrás, lo que tengo es este tipo de polea, una polea ideal, que no tiene masa, no tiene extensión, entonces lo que hace es decirme que esta tensión que está acá y esta tensión que está acá son iguales. Entonces, volviendo, bueno, me queda esta ecuación de Newton, donde la aceleración del bloque después la vamos a llamar A simplemente. Entonces tengo como incógnitas la fuerza de rozamiento, que es estática, la aceleración angular, la aceleración del centro de masa de los cilindros, de los aros, la aceleración del bloque y la tensión. Entonces tengo 5 incógnitas y solamente 3 ecuaciones. Me faltan 2 ecuaciones que van a salir de relacionar el movimiento de este cuerpo con este cuerpo y además de plantear la rodadura con la mesa. Entonces, ahora sí es donde voy a hacer el punto A. Si vemos el cilindro, perdón, los aros, dale con el cilindro. Esto tiene una velocidad de centro de masa hacia la derecha, esto se traslada hacia la derecha. Y después los giros, las velocidades de rotación, tienen este sentido, ¿no? Arriba va a apuntar hacia la derecha, abajo hacia la izquierda, a la izquierda hacia arriba, a la derecha hacia abajo. Entonces, por rodadura, como el piso no se mueve, acá sí voy a poder decir que la aceleración del centro de masa es alfa por r. La deducción es la que hice al principio de la clase. Entonces, ahora sí, esto lo puedo decir. Fíjense los signos, que esto todavía no. Como yo definí así los ejes, ¿sí? Este alfa es positivo y esta aceleración del centro de masa es positiva. Entonces, como coinciden, eso es una buena señal, ¿sí? No tengo que agregarle ningún menos. Si yo hubiese elegido el eje Y hacia arriba, bueno, iba a tener que poner un signo menos. Ahora lo que me falta relacionar es la velocidad del bloque con la velocidad del cilindro. Si este cuerpo rígido que está acá no hubiese sido un cuerpo rígido, hubiese sido una masa, hubiésemos tenido este problema tipo primer parcial, ¿sí? La aceleración del bloque hubiese sido la aceleración del centro de masa, ¿sí? Que sea un cuerpo rígido va a hacer que esto no pase. Y ahora vamos a verlo con un poco más de detalle. En general, cuando uno plantea una relación de velocidades, lo que tiene que plantear son los puntos que tienen igual velocidad. Este borrador es increíblemente incómodo. Ya casi termino. Ahora sí. Entonces,
Los puntos que tienen la misma velocidad son los que están conectados por la soga. O sea, son este punto B y este punto que yo llamé C. Esos dos tienen la misma velocidad. Entonces lo que vamos a plantear es algo muy parecido a lo que planteamos en rodadura, pero bueno, con el punto C y el punto B que tienen sus particularidades. Entonces, la velocidad de C es igual a la velocidad de B. La velocidad de B no tiene nada raro, es solamente una velocidad que va hacia abajo, es positiva, pero la velocidad en C es una composición de dos velocidades. Una de una traslación hacia la derecha, que es la del centro de masa, y una rotación que es omega por R chiquito, ¿sí? Porque estamos enganchados acá, en R chiquito, no en R grande, sino en R chiquito. Y en esta zona, la velocidad de rotación apunta hacia la izquierda, ¿sí? Entonces lo vamos a escribir como omega por R y tiene un signo menos. Si a eso le agregamos la rodadura, ¿sí? Que la velocidad del centro de masa es omega por R grande, y sacamos el factor común omega, nos queda esta relación que está acá, que la podemos derivar y vamos a llegar a exactamente lo que nos dice la guía, que la aceleración del bloque es la angular por la diferencia de radios. Entonces, fíjense que esto es muy distinto a la aceleración del centro de masa. Si esto hubiese sido un caso de primer parcial donde no tenemos cuerpo rígido, acá hubiésemos dicho que esto es la aceleración del centro de masa o la aceleración a secas, ¿sí? Pero al ser un cuerpo rígido, esto cambia completamente. Antes de avanzar, quiero hacer una pregunta. ¿Qué hubiese pasado si en lugar de enganchar la soga acá, la soga hubiese estado acá? ¿Sí? Hubiésemos tenido este problema. Este es un ejercicio también típico de parcial. ¿Qué es lo que hubiese cambiado en mi ecuación? Ok. No, lo que tiene bueno este problema es que si uno lo entiende, es como que el resto de los problemas de cuerpos rígidos para mí se quedan más claros. Lo digo ahora, mi recomendación es que este problema lo vuelvan a hacer solos. Este es un problema que lo tienen que saber, lo tienen que entender bien. Tiene mucho para aprender este problema. Quizás me da miedo que quizás lo estoy haciendo un poco rápido y capaz que no le saquen todo el jugo, pero de vuelta, háganlo tranqui en sus casas, pueden revisar un poco lo que hice, pero traten de entender todos los pasos porque es un buen problema. Sí, la virtualidad es otro problema. Entonces, ¿qué pasa si yo hubiese enganchado acá? Entonces, fíjense que lo que cambia es la velocidad de rotación. La del centro de masa hubiese quedado igual, pero acá arriba la velocidad de rotación apunta a la derecha, entonces en lugar de un menos voy a tener un más. Y como lo puse arriba de todo, acá voy a tener una R grande. Entonces, bueno, uno después puede hacer todo un despeje donde le va a dar algo que, bueno, se los dejo para ustedes. Si lo hubiese enganchado acá, ¿sí? Hubiese sido también positiva y acá tendría de vuelta la R chiquita. El único caso donde no lo podría enganchar creo que sería abajo, donde, bueno, no tiene sentido engancharlo abajo. Creo que es físicamente imposible. Pero bueno, para que vean que cambia mucho el problema, depende de dónde uno agarra el carrete. Si lo agarra arriba o si lo agarra abajo o en una zona intermedia, la relación entre aceleraciones es distinta. Entonces, ahora sí tengo las dos ecuaciones que me faltan. Voy a agregar al set de 3 ecuaciones, voy a agregarle este y esta que está acá. Bueno, revisemos los signos. Este ya lo habíamos revisado. Pero fíjense que alfa es positivo, la aceleración del bloque también es positiva, y esta cantidad que está restando, como R grande es más grande que R chica, también es positiva, así que en signos estamos bien. Entonces, vamos a empezar a despejar. Perdón, vamos a escribir las ecuaciones que tenemos. De hecho, no vamos a despejar porque esto es una cosa horrible.
Si lo resuelven, les prometo que van a llegar a estos que son los resultados. Nada, el despeje es horrible, me parece que no vale la pena hacerlo. Vamos a perder tiempo al cohete. Van a llegar a estos resultados, donde si ven, la tensión es más grande que la fuerza de rozamiento, pero si hacen la cuenta para el torque, o sea, a esto lo multiplican por R chico y a esto lo multiplican por R grande, van a ver que el torque del rozamiento es el que gana. ¿Sí? Por más que el rozamiento sea más chico que la tensión. Como está más alejado, hace más torque que lo que hace el torque de la tensión, y el conjunto este de aros va a girar en el sentido que les había marcado antes. Entonces, para terminar, les dejo una pregunta, es ¿cómo cambia el problema si en vez de un disco, si en vez de una polea ideal, tengo un disco de radio R? Más que rozamientos, tengo más tensiones, sí. Las tensiones son las que van a cambiar. Ya no voy a poder decir que las dos tensiones son iguales, sino que lo que voy a tener que... Bueno, necesito volver para atrás. Lo que voy a tener es que a esto lo voy a tener que llamar T1 y a esto lo voy a tener que llamar T2. Y voy a tener una polea donde tenga T1 así y T2 así. Y me va a dar una ecuación más, que va a ser una ecuación de torques, que va a ser T2 por el radio de la polea, menos T1 por el radio de la polea, el I de la polea, por el alfa de la polea. Nada, eso hace un problema mucho más complicado, pero bueno, si tienen tiempo y lo quieren hacer, también se puede hacer. Hay rozamiento estático en la polea para que no deslice la cuerda. Claro, la idea es que además vas a tener una relación que va a decir que el alfa de la polea, de hecho se vuelve como más complicado, el alfa de la polea por su radio va a tener que ser igual a la aceleración del bloque. ¿Sí? Y después va a haber una ecuación más para relacionarlo con el coso. O sea, estoy agregando 3 ecuaciones. El problema ya se me fue en dificultad. No me acuerdo si Cristian me dijo que lo hizo, pero pueden, o si no lo hicieron, el ejercicio 13 es un ejercicio que tiene una polea de este estilo, pero en lugar de tener un carrete que se mueve, tiene una esfera que está quieta. Entonces eso lo hace un poco más fácil. Pero... Profe, el 13 no lo hizo. Ah, ¿no lo hizo? Ok. ¿Se podría hacer? Sí, no tengo drama. Porque yo estuve haciendo y me quedé en ese y no lo pude hacer. Dale. Bueno, esto es lo que yo tenía preparado para hoy. Después, bueno, subo la clase y el PDF. Entonces, déjenme cambiar de... No sé si tienen dudas de esto. Si no, paso al ejercicio 13. Comentario, alguien me había preguntado la última vez si iban a seguir subiendo problemas resueltos. En el Drive hay algunos problemas resueltos de cuerpo rígido. Yo las clases las estoy subiendo en YouTube, pero igual avisamos en el campus virtual y en el Classroom. Está el aviso de dónde están los links. Denme un segundo, necesito cambiar al pizarrón. ¿Dónde está el open? Bueno. Ahora sí, estamos todos en el pizarrón. Y déjenme que necesito buscar... Déjenme que busco la guía si copio el problema. Por supuesto, cada vez que necesito la guía tengo que entrar al Classroom porque no la bajé.
Ahí va. Acá tengo. Pantalla. Acá está. Bueno, vamos a hacer el ejercicio 13. En este ejercicio lo que tenemos es un sistema de 3 cuerpos. Es muy parecido al ejercicio que hice hace un rato, pero lo que tiene es que acá en lugar de un carrete tenemos una esfera que está quieta. Perdón, mejor dicho, solamente puede rotar, no puede trasladarse. Entonces, lo primero que pregunta es la aceleración con la que cae. De vuelta, este problema lo que vamos a tener que hacer es plantear todas las ecuaciones de Newton, plantear las ecuaciones de torque, y ahí nos va a aparecer como una incógnita la aceleración de la caída. Entonces, vamos a elegir un sistema de ejes. Primero, vamos a hacer los diagramas de cuerpo libre. Por ejemplo, para la esfera, ¿cuáles son las fuerzas que aparecen? Qué mal que escribí esfera. Sí, vamos a dibujar un sistema de eje XY. ¿Sí? Esta esfera lo que tiene es que gira así. ¿Sí? Entonces, quizás lo mejor sea verlo desde arriba. Vamos a hacer, a ver, en vista superior. Si uno lo piensa desde la vista superior, ¿sí? Las fuerzas que aparecen es simplemente una tensión acá. ¿Sí? Si uno lo ve de frente, lo que tiene, bueno, es un peso, ¿sí? Alguna fuerza de vínculo o una normal, ¿sí? Que va a tener componentes, va a tener que tener alguna componente en X para que la esfera no se mueva por la tensión, simplemente que gire, pero esa componente no va a ser torque. A nosotros nos va a importar los torques de esto, no la parte de traslación. De traslación sabemos que no se mueve. Entonces, como esto, me voy a quedar más que nada con la vista superior, y como esto va a girar así, ¿sí? Vamos a elegir los ejes X e Y así. Entonces el eje Z sería hacia ustedes, o visto acá, sería hacia arriba el Z. ¿Sí? ¿Me siguen hasta ahí? Después, por otro lado, tenemos la polea, que esta vez no es una polea ideal, o sea, tiene masa, tiene radio, y lo que tiene es dos tensiones aplicadas. Una tensión 1, que va en esta dirección, una tensión 2 hacia abajo, ¿sí? Y uno, si quiere, puede agregarle en el centro alguna fuerza de vínculo, que lo único que hace es evitar que la polea se mueva para arriba o para abajo y no hace torque. La fuerza de tensión que la hace girar. Sí, la dibujé, la tensión también está acá, perdón. Sí, la dibujé en la parte de arriba y no la dibujé en el de frente. Sí, esto sería la esfera visto de frente y esta parte desde arriba. ¿Sí? Si uno lo ve desde arriba, tiene una normal y un peso que salen de la hoja. Opuestos que se cancelan. Entonces, esta polea, bueno, va a tener una fuerza de vínculo que no hace torque. La pongo para complementar nada más. Y esta polea va a girar para allá. Entonces, cuando elijamos los ejes,
¿sí? Como esto gira así, lo más conveniente va a ser elegir un eje X acá, y podemos elegir un eje Y acá abajo, para que el giro sea también positivo. ¿Sí? Siempre el giro, acuérdense que es de X hacia Y. Y después tenemos el bloquecito, que ese creo es el más fácil. Vamos a elegir positivo a favor del movimiento, o sea, así hacia abajo. Vamos por un eje Y complementando acá, pero que no aporta nada. Y las fuerzas que tiene van a ser el peso, mg, y una tensión hacia arriba, que es la tensión 2. Yo no lo escribí, acá este es T1, ¿no? Entonces, lo primero que va a pasar con la polea es que va a ser que un ejercicio que hubiese sido fácil porque las tensiones son iguales, va a ser que las tensiones sean diferentes y vamos a tener que calcularlo, además de una aceleración para la polea. Vamos a tener un alfa para la polea y un alfa para la esfera. ¿Sí? Que no tienen por qué ser iguales. Entonces, no sé si tienen alguna duda hasta acá. Voy a reiniciar el Zoom. Si quieren preguntarme ahora, me quedan unos minutos que puedo aprovechar. Bueno, reinicio y sigo el problema. Bueno. Entonces, ya tengo dibujados todos los diagramas de cuerpo libre. Lo que me falta ahora es escribir las ecuaciones de Newton y de Torque para cada uno de estos bichos. Déjenme buscar este ejercicio. Tengo algunas anotaciones acá. Ahí está. Las tengo a mano. Entonces, vamos a cambiar de hoja. Vamos a cambiar de hoja, conviene. Velocidad angular inicial a mi sistema. Entonces, voy a escribirlo acá, así podemos ver los diagramas de cuerpo libre. Entonces, para la esfera, me va a interesar solamente la ecuación de torque. Hay ecuaciones de Newton en X, Y o Z, pero la verdad que no aportan nada. La ecuación de torque para la esfera va a ser la tensión 1 multiplicado por el radio de la esfera. ¿Sí? Esa es la única fuerza que hace torque. Eso lo voy a poder escribir como el I de la esfera, que es una esfera hueca. Acuérdense que es distinto si la esfera es hueca o si es sólida. El momento de inercia de una esfera hueca es 2/3 de la masa por el radio al cuadrado. Si fuese una esfera sólida, creo que es 2/5. O bueno, esta fracción cambia si la esfera es sólida. Pero bueno, el problema se hace igual. Esto multiplicado por el alfa de la esfera. Vamos a llamar alfa de la esfera. ¿Sí? La polea le pasa lo mismo. Tenemos un sistema de ecuaciones en X en Y, pero la verdad que no aporta mucho. Lo que nos importa son los torques, y esta fuerza de vínculo no hace torque. Entonces, T2 va a ser un torque positivo. Va a ser T2 por el radio de la polea, que en algún lado está. El radio de la polea. Acá. El radio de polea es. 0,5. Sí, 0,5. Es R. Lo vamos a llamar R. R chico para diferenciarlo del radio grande. Ah, mira, acá está R chico. Está bien. Bueno, T2 hace positivo y T1 hace un torque negativo. Lo que uno espera es que esta polea gire en sentido horario. Entonces, de acá lo que va a ver es que la tensión 2 va a ganarle a la tensión 1 para que tenga un torque más grande. Su momento de inercia es el de un disco, así que lo podemos escribir como M R chiquita, su radio, al cuadrado sobre 2. Y acá va a tener un alfa de la polea.
O sea, cosa importante, el alfa de la esfera y el alfa de la polea no tienen por qué ser iguales. Podrían ser iguales, pero no tienen por qué ser. Y después para el bloquecito tenemos una ecuación de Newton muy primer parcial, que es el peso menos la tensión 2. Y eso va a ser la masa por la aceleración del bloque. ¿Sí? La voy a dejar como A porque es la única aceleración lineal que tengo. Entonces, este es el conjunto de ecuaciones que tenemos. Fíjense que tenemos como incógnitas la tensión 1, la tensión 2, el alfa de la esfera, el alfa de la polea y la aceleración. Entonces, ¿les suena? Tengo 5 incógnitas y 3 ecuaciones. ¿Qué es lo que me está faltando? Lo de rodadura, pero acá no hay nada. Exactamente. Acá más que rodadura, me falta relacionar las velocidades. Es muy parecido a la rodadura porque lo que estamos diciendo es que los bichos estos no deslizan, ¿sí?, con el hilo. Entonces, vamos a plantear esa parte. Vamos a escribir una página nueva. Y vamos a analizarlo así primero. Vamos a tenemos la esfera que gira en este sentido, ¿sí? Y tenemos la polea que está girando así. Esto se engancha así, digamos. Me quedó como medio chueco, pero debería ser una línea recta. Vamos a hacerlo bien. ¿Sí? Este gira así y este gira así. Yo los definí positivos los dos. Elegí los ejes para que los dos sean positivos. Entonces, este punto que está acá y este punto que está acá tienen que tener la misma velocidad. ¿Sí? Vamos a escribirlo así, A y B. La aceleración en A tiene que ser igual a la aceleración en B. Debería haber escrito esfera y polea, capaz que era más cómodo. Pero si fijan en A, solamente tengo rotación. ¿Sí? De vuelta. Lo hice con aceleraciones, lo voy a terminar derivando. Me adelanté, vamos a escribirlo con velocidades y ahora derivo. En A solamente tengo una velocidad de rotación, que va a ser el omega de A por su radio. Y en B solamente tengo rotación, que va a ser el omega de B por el radio chiquito. Si yo esto lo derivo, que es lo que me adelanté, en general uno ya escribe las aceleraciones, ya lo escribe derivado porque es más rápido, pero por lo menos ahora lo estoy haciendo más lento para que lo vean. Entonces, esto me va a quedar que el omega de A, si lo derivo, es lo que yo llamé el alfa de la esfera, por el radio. Y si derivo la parte de la izquierda, me va a quedar el alfa de la polea por el radio de la polea. Entonces acá tengo otra ecuación más. De vuelta, este alfa es positivo, este alfa es positivo, está bien planteado. Tienen por lo menos el mismo signo. Y lo último que me falta plantear es con el bloque. Entonces puedo elegir acá un punto C, ¿sí? Y como es la misma soga, la velocidad en B tiene que ser igual a la velocidad en C. En B, como habíamos escrito, tengo un omega B por R. Y en C lo que tengo es una velocidad lineal. La voy a escribir así. Que de vuelta, si lo derivo, esto lo que tiene es que las relaciones entre las velocidades son más fáciles que el ejercicio que hicimos antes. Queda alfa de la polea por R por la aceleración. Entonces, con estas dos ecuaciones y las tres que teníamos antes, nos queda un sistema de ecuaciones de 5 ecuaciones, 5 incógnitas. Estamos de acuerdo que no lo voy a resolver. Nada, lo pueden hacer, eso les va a quedar un poco más cuentoso.
Pero bueno, se puede resolver, no hay problema. Y uno llega a que la aceleración, que es lo que le pide el problema, es de 1,82. ¿Estamos hasta ahí? ¿Se entiende cómo el planteo? ¿Se entiende? A mí me cuesta entender la parte de las derivadas. O sea, Las derivadas no hay mucho que derivar. Vos lo que tenés que saber es que cuando derivás omega, lo que te vas a llegar es a alfa. Nada más. O cuando derives b, lo que vas a llegar es una aceleración. Eso es toda la derivada. Es una derivada como muy conceptual, no es que estás derivando. sí, por eso, porque es como, no sé, como que si hubiera una tabla de relaciones, por eso, y no la sé. No sé. Simplemente es así. De posición, lo derivás es velocidad, lo derivás es aceleración, ¿sí? Siempre derivando con respecto al tiempo. Y después, si tenés el ángulo, lo derivás es omega, lo derivás es alfa. Listo. Todas las derivadas que necesitas saber. Sí, después, Gracias, bueno, profe. para el otro lado es integrando, pero no te va a pasar de que tengas que integrar así. Un comentario después con la segunda parte del problema. Si alguno tiene alguna duda de la primera parte, me puede decir ahora. Pero en la segunda parte del problema les pide cuál es la velocidad con la que cae. Entonces, yo no sé si notaron que esta aceleración es constante. Entonces, al ser constante, esto se llama MRV. ¿Sí? Entonces, si yo tengo una caída, si yo tengo, más allá de todo el aparatejo que yo tenga, el bloque lo que hace es moverse desde acá hasta acá abajo. ¿Sí? O sea, la esfera está girando, la polea está girando, me empiezan a dar hilo y el bloque lo que hace es caer. Y me dicen que esto es una altura de 5 metros, creo que es. Denme un segundo que lo veo en la guía, que lo tengo acá. Sí, 5 metros. Desde que, bueno, el bloque está en reposo. Y la pregunta es cuál es la velocidad final. Entonces, esto es un MRV. O es un problema también donde se conserva la energía. Entonces, todo lo que viene en el primer parcial lo pueden usar. Yo en particular lo que hice es plantear esa ecuación de MRV. ¿Sí? Si no fuese de MRV, esto no lo puedo plantear y bueno, tendría que ser por conservación de energía. Teníamos esto que está acá. Entonces, si uno plantea eso, la velocidad inicial es 0, puede llegar al resultado de la velocidad final, que me había dado 4,27. Y después la última parte del problema, les va a preguntar por las energías. Es más cuentosa más que nada, pero lo que acuérdense es que los cuerpos rígidos pueden tener energía cinética de traslación y de rotación. En este caso, como ninguno de los dos cuerpos rígidos se traslada, solamente voy a tener energía cinética de rotación, que por si no se lo acuerdan, voy a copiar la fórmula, que es un medio del momento de inercia por omega cuadrado. ¿Sí? El bloquecito este que está acá tiene solamente energía cinética de traslación, no rota. Entonces, en este problema la energía mecánica se les conserva, porque vamos a tomar el sistema de los tres cuerpos, entonces las tensiones son fuerzas internas, no hay trabajo de otro tipo de fuerzas. Entonces, bueno, se puede más o menos plantear tranquilo, no es algo complicado. Es cuentoso, lo único, pues son varias energías. Lo que más quiero que se lleven es la parte del planteo de dinámica. De vuelta, este es otro problema que tiene como muchas cositas para aprender. Traten de hacerlo ustedes tranqui en su casa y traten mucho de justificarse ustedes los pasos.
O sea, no hagan esto porque lo hice yo, sino de que entiendan bien de dónde salen cada uno de los planteos. No sé si querían preguntar algo más. Yo tengo que hacer un comentario con un ejercicio. Quiero hacer, para terminar, si no tienen más preguntas, quiero hacer un comentario con un ejercicio que... Este ejercicio 14 es un ejercicio que, bueno, tiene un disco con un bloque colgando, este bloque cae y el disco gira. Y en algún momento en este ejercicio les dicen que el cojinete en A está mal lubricado y el rozamiento del mismo es equivalente a un torque de 80 Nm. Y determinen la velocidad del bloque cuando se movió 1,5 metros, 1,2 metros. Y les piden resolver por consideraciones energéticas. Si ustedes lo quieren hacer por dinámica, este problema sale. O sea, uno calcula la aceleración y con el diagrama de cuerpo libre pueden calcular la aceleración y sale muy parecido a lo que había hecho en el ejercicio anterior. Pero por consideraciones energéticas, lo que vamos a plantear es que la variación de energía mecánica es el trabajo de las no conservativas. ¿Sí? Vamos a tomar el sistema con los dos cuerpos, de manera de que la única fuerza que va a hacer trabajo es ese rozamiento de 80 Nm. Este sería el trabajo de rozamiento. Entonces, hasta ahora, el trabajo que nosotros habíamos calculado era fuerza por distancia por coseno del ángulo. En alguna clase, yo no me acuerdo cuál, les tiraron una fórmula, esto está en algún apunte, pues lo vi, que el trabajo, cuando uno tiene un torque, es la integral entre, bueno, el ángulo inicial y el ángulo final del torque diferencial de ángulo. Entonces, lo que nosotros vamos a tener que calcular es este trabajo. Este trabajo es, para este problema es sencillo, porque como el torque del rozamiento es constante, lo podemos sacar para afuera, y esta integral lo único que hace es quedar como la variación de ángulo. Entonces, lo que van a tener que calcular ustedes es cuánto cambia el ángulo. ¿Sí? O sea, si esto se mueve 1,2 metros hacia abajo, ¿cuánto cambia el ángulo del giro? ¿Sí? Se los dejo para pensar. Les voy a tirar solamente que la respuesta es 3. Piénsenlo. Una pregunta, porque nos lo habían dado con trabajo igual a 1/2 de la inercia por velocidad angular final al cuadrado menos 1/2. Sí, pero acá justo ya te dan el torque. Entonces, no te dan... Creo que y no te dan, perdón, te dan el... No tenés el omega final. Eso es lo que también está pasando. Entonces esa cuenta no la vas a poder hacer. Pero sí, esta cuenta en algún momento apareció. Creo que no le dimos mucha bola. Es la única vez que lo usás en la guía. Pero nada, para que no se maten haciéndolo. Profe, el torque ese es negativo, ¿no? Sí, perdón, me equivoqué. Esto me falta agregar un signo menos, ¿no? Es un rozamiento. Bueno, no sé si quieren preguntar algo más. Yo ya dije todo lo que quería decir hoy. Con esto pueden terminar la guía de cuerpo rígido.
la clase que viene vamos a arrancar con equilibrio, que es un tema un poco más tranquilo que cuerpo rígido, pero tiene cuerpo rígido. ¿Sí? ¿Me puede dar una idea para encarar el 22? Sí. 22. Mira, el 22 es también de trabajo de energía, de energía para cuerpos rígidos. Estoy buscando una página. ¿Se plantea variaciones de energía? Sí. Lo único, fíjate que cuáles son las fuerzas que vos tenés. Tenés una esfera que está, bueno, en una colina media irregular, que está cayendo, ¿no? Entonces, la fuerza que vos vas a tener acá es una fuerza de rozamiento, ¿sí? Que te hace torque. Pero este rozamiento es estático. Entonces, cuando vos plantees variación de energía mecánica, ¿sí? Que va a ser el trabajo de las fuerzas no conservativas, como el rozamiento es estático, no hace trabajo. Entonces vas a tener que la variación es 0. Entonces es el mismo problema de que si esto fuese una masa puntual y cae. Pero como es un cuerpo rígido, además de la energía cinética de traslación y la energía potencial gravitatoria, vas a tener que agregar una energía cinética de rotación. Que como estás en rodadura, vas a poder escribirlo como que es R omega es igual a la velocidad. ¿Sí? Profe, y cuando cambiamos los ejes para que sea positivo, ¿viste que pones la I para abajo? Sí. ¿Modifica algo en la energía potencial? No, para nada. No. Vos la energía potencial elegís un 0. Eso Sí. lo podés reescribir siempre. Elegís un 0, que en este caso seguramente vas a elegir el piso. Y esto va a estar a una altura h. Está bien. Sí, no, en eso es distinto. Un comentario más. Después esta esfera lo que hace es, llega acá y te preguntan dónde es que va a golpear. Una vez que la esfera llega al borde de la colina y salta, lo que tenés es un tiro oblicuo. No hay mucho más que eso. O sea, lo vas a resolver como si fuese el primer parcial. Listo, gracias. ¿Sí? Bueno, estamos. Cualquier cosa, si quieren, me escriben al mail. Y nos vemos el jueves. Bueno. Chao, gracias, profe. No, nada. Hasta el jueves. Chao, gracias. Chao. Chao. Chao.